Después de las muertes y los abusos conocidos en los hogares del Sename, el gobierno ha ingresado importantes proyectos para tratar los temas de infancia aquí en el Congreso. Va a existir un defensor de la niñez, una subsecretaría y van a cambiar las leyes. Es lo que vamos a conversar hoy, en este capítulo de Hablando de. Y para conversar acerca de la agenda de infancia que se está llevando a cabo en nuestro país, estamos con Hae-Kyung Chand. Ella es representante de UNICEF aquí en nuestro país. Muchísimas gracias por acompañarnos, Hae-Kyung. Y quisiéramos partir preguntando la visión que tiene UNICEF de lo que se ha venido haciendo los últimos años en nuestro país. Sí. Muchas gracias por la invitación, Mónica, y por esta oportunidad. Desde UNICEF estamos muy esperanzados. En el año 2017, el gobierno y esta casa, el Congreso, ha estado debatiendo muchos proyectos de ley en relación a la infancia los últimos 2-3 años y está, bueno, en este momento con el Senado, en la Comisión Especial de Infancia, el proyecto de ley que es un proyecto de ley marco que provee de la garantía a los niños, niñas y adolescentes en Chile. También está con la Cámara, en la Comisión de Familia, el proyecto de ley que crea el Defensor del Niño, y también en el Senado el proyecto de ley que crea el Subsecretario de la Niñez, ¿no? La Subsecretaría de la Niñez. El Subsecretariado de la Niñez. Ustedes fueron bastante críticos respecto a cómo se venía desarrollando la política pública respecto al Sename, por ejemplo. Usted misma lo ha anunciado, que más de 15 años han venido advirtiendo de que la institucionalidad debe estar separada. Por un lado, los niños que necesitan protección por la vulnerabilidad de sus derechos y por otro lado, los infractores a la ley, que también son menores de edad. ¿Cómo vislumbra usted, porque ese proyecto todavía no lo hemos visto tangencialmente, que se pueda desarrollar acá en el Congreso? Y si tiene fe, digamos, en el fondo de que realmente se pueda concretar como lo anunciaba la presidenta. Bueno, críticos en el sentido de que somos aliados críticos, digamos, constructivamente hablando. Efectivamente, hay dos proyectos de ley que sí ya están ingresados, uno en el Senado y otro en la Cámara, que crea dos nuevos servicios, uno que velaría por el derecho de los niños cuyos derechos fueron vulnerados, que es de protección especializada, y otro que vela por la asistencia y supervisión a los niños que están en conflicto con la ley, ¿no? Entonces, esos proyectos están ya ingresados en las distintas comisiones y se está debatiendo. Yo lo que quisiera recalcar un poco, y es lo que pienso hacer en la comisión cuando tengamos la oportunidad, yo creo que tenemos que mirar por un lado, los proyectos de ley que crean, que fortalecen el sistema de protección integralmente, ¿no? Y por otro lado, mirar los proyectos de ley que sustituirían lo que hoy es el Sename. Entonces, esos proyectos de ley es parte del sistema integral. No podemos hablar de como si fueran dos cosas distintas o como que los proyectos de ley que sustituirían el Sename de hoy es el todo, digamos. Claro, porque al final lo que se necesita es una institucionalidad, pero también se necesita operatividad. Exacto. Y para eso se ha dividido en tres proyectos que son los más tangenciales que están acá al interior del Congreso. Por ejemplo, el del Sistema de Garantías de Derechos de la Niñez. Ajá. ¿Cuáles serían los beneficios de tener un sistema de derechos de garantía para niños, niñas y adolescentes según la mirada de UNICEF? Bueno, Chile ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño ya hace 26, casi 27 años. Y en realidad en Chile existen distintos sistemas, está el sistema de educación, está el sistema de salud, por la que se garantizan los derechos del niño. Lo que Chile todavía no tiene es un entendimiento, una ley marco que es la base y que clarifica explícitamente cómo los distintos actores del Estado va a trabajar para que se garanticen esos derechos. Entonces, el proyecto de ley de garantía es como el cimiento del sistema de protección
de una manera más integral e intersectorial. No es como que en Chile no existe nada, o sea, sí existe, por supuesto hay que actualizarlo y en esta oportunidad actualizar porque lo que define a los niños aquí todavía es la ley de menores, que entiendo que se promulgó hace 50 años. Entonces, es también actualizar las leyes a cómo es la situación de la niñez hoy día para los chicos. Eso tiene que ver entonces con que van a existir leyes que puedan, más allá de la mirada más moderna, realmente puedan proteger a los niños, niñas y adolescentes. Exactamente, y también tener como un acuerdo, una definición nacional de cómo van a aterrizar, digamos, los derechos que están en la convención, ¿no? Entonces, en Chile, ¿cómo se va a aplicar eso? Entonces, de la región, Chile es uno de los pocos países que no cuenta con esa ley marco, que es, como decía, el fundamento, digamos, del sistema de protección integral. Y también somos de los pocos países que no tenemos un ente autónomo, ¿no? Como lo que se está también postulando acá, Sí. con el proyecto, que es otro proyecto distinto, Sí. que es el proyecto del Defensor de la Niñez. De la Niñez, sí. ¿Cómo lo ven ustedes en comparación, por ejemplo, con cómo se da en otros países, a cómo se está discutiendo el proyecto actual? Sí, el Defensor del Niño es también un proyecto de ley clave que es como un rompecabezas, digamos, ¿no? Para establecer el sistema integral. Entonces, el defensor, el ombudsperson, lo que hace es independientemente puede fiscalizar, denunciar y monitorear cómo se está implementando o no lo que se estipula en el proyecto de garantía de la niñez, ¿no? Entonces, es como un check and balance de cómo funciona el sistema en su implementación. Claro, va a estar supervisando, va a tener también que entregar informes una vez al año, va a durar supuestamente, según el proyecto, 8 años en el cargo, o sea, no va a depender del gobierno de turno, sí, que eso es algo bien importante dependiendo de la figura que tiene. Sí. Pero nosotros tenemos como el mal antecedente con el nombre, porque se postuló mucho tiempo que aquí en Chile tenía que haber un defensor del pueblo. Defensor del pueblo nosotros todavía no tenemos como se conoce internacionalmente. Y hay algunos críticos que piensan que podría suceder lo mismo con el defensor de la niñez. Bueno, esperemos que el proyecto avance y que se implemente. Entiendo que si bien hay algunas opiniones al respecto, hay como un acuerdo transversal de los parlamentarios y eso fue en la conversación que tuvimos con los distintos parlamentarios, que sí se necesita de un sistema de protección integral y que la defensoría, o sea, el defensor del niño, el ombudsperson es un integrante de ese sistema, ¿no? Entonces, lo que quisiera recalcar es no mirar los proyectos de ley por separado, sino mirarlo como el sistema mismo, ¿no? Y cómo se va a articular y conversar para que en la implementación se use más eficientemente los recursos que se invierten en la infancia. Claro, estábamos hablando de un sistema de garantías de derechos de la niñez, que es un proyecto. Hablábamos ahora del defensor de la niñez, que es el que va a tener que de alguna forma supervisar que todos estos derechos se vayan cumpliendo. Exacto. Y también se habla de una subsecretaría. ¿Cuál Exacto. sería el rol de la subsecretaría en esta figura que hemos ido armando? Bueno, la subsecretaría, como lo mencioné antes, Chile cuenta con distintos sistemas que benefician a la infancia, a los niños, ¿no? Está el sistema de educación, de salud, el Chile Crece Contigo, hay distintas modalidades. Lo que idealmente esta subsecretaría haría sería la coordinación y sería el ente rector que velaría y se aseguraría de que el sistema funciona integralmente, o sea, seguimos hablando de la integralidad, ¿no? Entonces, habría una subsecretaría que entiendo va a haber un comité interministerial, por lo que va a tener como una autoridad para poder hacer ese monitoreo, esa coordinación, ¿no? Porque coordinación sin autoridad no funciona. No resultaría. Exacto. Bueno, Hae-Yang Kyung, todavía me cuesta, trato de aprenderme su nombre y está bastante difícil. Después podemos contar lo que significa en español porque eso es más fácil de recordar. Le invito a que vayamos a una pausa y ya regresamos conversando aquí sobre los temas de infancia en Hablando de. Espérense. El defensor
el ombudsperson lo que hace es, independientemente puede fiscalizar, denunciar y monitorear cómo se está implementando o no lo que se estipula en el proyecto de garantía de la niñez. Lo que quisiera recalcar es no mirar los proyectos de ley por separado, sino mirarlo como el sistema mismo, ¿no? Y cómo se va a articular y conversar para que en la implementación se use más eficientemente los recursos que se invierten en la infancia. Seguimos conversando aquí en Hablando de sobre los temas de infancia. Nos acompaña en este capítulo Hai Kyung Chan, representante de UNICEF en Chile, y se suma también a la conversación el senador Patricio Walker, presidente además de la Comisión Especial de Infancia. Muchísimas gracias, senador, por sumarse a esta conversación. Sabemos que está en una importante labor legislativa, pero es un tema que sabemos lo mueve. Usted ha presentado muchos proyectos de ley que tienen que ver con este tema, y estábamos conversando acá con la representante de UNICEF respecto a los 3 proyectos fundamentales que se están discutiendo acá en el Senado con el sistema de garantías de derechos para los niños, la subsecretaría de la niñez y también la figura del defensor. Y yo le dejé planteada una pregunta acá a Hai Kyung que tiene que ver con cómo podemos alejarnos de la figura del defensor del pueblo, que aquí en Chile todavía no nos resulta, y asegurar que un defensor de la niñez va a ser distinto, porque el nombre yo le comentaba que da la impresión que pudiera tener el mismo destino de un ombudsman que nosotros todavía en Chile no tenemos funcionando como deberíamos. ¿Qué visión tiene usted? Muchas gracias, Mónica. Gusto saludarte, Jai. La felicito primero por pronunciar bien su nombre. Que ha costado, senador. A mí me ha costado un par de años. He tenido varios intentos fallidos durante el programa. Le va mejor a ella. Le va mejor a ella que a mí, eso es cierto. Y eso es que conversamos bastante. Sí. Bueno, la verdad es que efectivamente, primero decir que es un honor estar con Jai. Ella, de hecho, mañana va a estar en la Comisión de Infancia a propósito del proyecto del Sistema de Garantía y Protección de la Infancia que estamos tramitando en este minuto en segundo trámite constitucional. Ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, pero con varios capítulos cercenados que los vamos a reponer, o si no, después UNICEF nos va a tirar la oreja y eso no es aceptable. Algunos capítulos que fueron rechazados, pero que vamos a reponer porque son muy importantes y lo hemos conversado, en fin, y esperamos que salga un buen proyecto. El defensor de la infancia, como ustedes saben, y ya probablemente lo conversaron, fue aprobado por el Senado por unanimidad, ahora está en la Cámara de Diputados, y a diferencia del ombudsman, la representación o la vocería de esta figura más general, el defensor del pueblo, es que ellos se refieren a todos los derechos, ¿cierto?, que pueden ser vulnerados de la población en general. En el caso del defensor del niño está más focalizado a los niños, niñas y adolescentes que sufren vulneración de derechos. Establece una protección universal, es decir, tanto el proyecto de sistema de garantías como el defensor para todos los niños, no solamente los niños que tienen situación de riesgo social, de vulnerabilidad social. Hay una protección integral, es decir, en todos los ámbitos. Y yo diría lo más relevante es que el proyecto va a permitir que haya una voz autónoma al gobierno de turno. Así como UNICEF muchas veces nos dice, ustedes no están cumpliendo con esto. El Comité de Defensa de Derechos de los Niños, ¿cierto? El 2007, el 2002, el 2015, si no me equivoco, la última vez nos dijo ustedes tienen que tener defensor de la infancia y un sistema de protección. Bueno, acá vamos a tener una especie de Pepe Grillo autónomo que no va a tener que mirarle la cara a los gobiernos de turno, que va a decir dónde no se respetan los derechos de los niños, qué cambios legales o reglamentarios hay que hacer en el país, proponer, ¿cierto?, con auctoritas más que con potestat, como dicen los romanos, en latín, ¿cierto? Y en ese sentido yo creo que es muy importante esta figura. Y naturalmente la gente dice, bueno, ¿de qué me va a servir a mí? Es cosa de pensar en un trabajador que no se le respeta los derechos laborales. ¿Dónde va? A la inspección del trabajo. O un consumidor, a el CERNAC. ¿Dónde van los niños? ¿Dónde van las personas que trabajan con niños cuando se vulneran sus derechos, cuando no se respetan, cuando no tenemos políticas óptimas de la infancia? A ningún lugar. Autónomo. Naturalmente está UNICEF, que tiene un respeto internacional, está el CENAME, pero que depende de los gobiernos de turno, sin perjuicio de todas las dificultades que ha tenido.
Y por eso es tan importante el defensor, muy importante. Y insisto, respecto a la pregunta, focalizado a los niños. No queremos que sea un apéndice, que sea el hermano menor de otra institución. Relación y colaboración con todos, pero que tenga su propia autonomía, y esa es la gracia del defensor de los niños. Y en la Cámara de Diputados del Gobierno va a incorporar una indicación muy importante que va a permitir que tenga representación jurídica en relación a los casos en que hay vulneración de los derechos de la infancia. Claro, eso es lo que ha muy dicho el importante, Ejecutivo. porque Claro. para poder ser defensor de los niños hay que poder tener también esta autonomía para poder interponer recursos y protegerlos realmente de la situación que estén viviendo. Ahora, más allá de estos 3 proyectos que hemos venido conversando, hay otros proyectos que se han ido aprobando o que están aquí adentro y que a la ciudadanía le están haciendo un poco de ruido. Me gustaría poder explicitar, por ejemplo, este proyecto de filiación que hay, ¿no? De que las mujeres, por ejemplo, que conviven con sus parejas del mismo sexo, puedan darle la filiación a estos hijos, si viven con ellos, si los han podido criar, qué factibilidad hay realmente de que esto pueda aprobarse. Y también me gustaría saber la visión de UNICEF respecto al tema, porque las familias cada día más son distintas, ya no son familias como las hemos venido conociendo tradicionales, sino que también hay parejas del mismo sexo que están cuidando hijos. No se peleen, por favor. No, bueno, ese proyecto partió en la Comisión de Infancia que tengo el honor de presidir. Tuvimos 2 sesiones escuchando a distintas organizaciones, testimonios bien impactantes. Por ejemplo, me acuerdo porque entiendo que alguna vez fue seleccionada fútbol femenino de Chile, una mujer de apellido Venado que contaba, estaba ahí con su pareja, que tenían una hija, porque en Chile ustedes saben que las personas solteras pueden adoptar, ¿cierto? Pueden tener un niño en adopción. Cuesta mucho más, pero se puede. Cuesta más, pero se puede, y existen muchas situaciones. Y nadie le impide a esa persona que tenga a su vez su pareja del mismo sexo, ¿cierto? O sea, esta situación hoy día en Chile se da. Es Lo una que realidad. ellos quieren es regularizar la situación porque, por ejemplo, nos planteaban, ¿qué pasa si la pareja de ella, que en definitiva fallece, y la niñita que está acostumbrada a vivir con la pareja de su madre, ¿cierto? O puede haber un acuerdo de unión civil con la conviviente, como se llama en el acuerdo de unión civil. ¿Qué pasa si fallece y la familia biológica, el abuelo, en fin, reclama el cuidado de ese menor en circunstancias que ese menor puede no haber tenido ninguna relación con la familia biológica y sí tener una relación permanente con su otra madre, por así decirlo? Es una situación compleja, es complicada, pero uno tiene que pensar en cómo resolver esta ecuación en base a un principio, un solo principio: interés superior del niño. Ese es el principio clave, interés superior del niño. Nosotros nos tocó, yo estaba en la Comisión de Constitución, aprobar un proyecto de cuidado de los niños, que se llamaba cuidado compartido de los niños al comienzo, cuando hay separaciones, los conflictos que se producen, ¿cómo se resuelve? ¿Quién se hace cargo del niño? Interés superior del niño. Ese es el principio universalmente aceptado. Entonces, incluso por sobre de las preferencias de los adultos que pueden querer naturalmente adoptar un niño, en fin. Yo creo que esa tiene que ser la idea matriz que inspire este tema, En ¿no? particular, este proyecto, senador, ¿qué acogida ha tenido? ¿Cómo lo ha visto usted dentro del Parlamento? Mire, no me atrevo a decirle porque alcanzamos a tener 2 sesiones en que escuchamos planteamientos y no alcanzamos a discutirlo porque hicimos preguntas a las personas, ¿cierto?, que fueron a la comisión. Naturalmente que en la comisión probablemente hay distintas sensibilidades, no me atrevo a hablar por los 5 senadores que la integran. Probablemente la opinión del senador Osandón, o tal vez estoy prejuiciando, pero puede ser distinta a la del senador Juan Pablo Letelier, no sé, no lo tengo claro. Y lo que pasa es que el gobierno, como le puso urgencia a este otro proyecto de ley, que también es muy importante, del sistema de garantía y protección de los derechos de la infancia, estamos chapitando ese proyecto. Claro. Entonces, probablemente el día de mañana, una vez que despachemos este proyecto, vamos a tener espacio nuevamente para seguir con la discusión y ahí le voy a poder contestar un poco cómo está la sensibilidad de la comisión al respecto. Haikian, ¿cómo ve la UNICEF
esta realidad que existe en nuestro país y que en realidad nos toca a todos. Todos conocemos a alguien que tal vez es sola, una madre soltera, por ejemplo, que es lesbiana, que quiere criar a su hija y que también quiere que su pareja tenga derechos de filiación. Sí. Porque No, eso en Chile solamente lo da la sangre, o sea, las mujeres somos, digamos, tenemos ese derecho solo por ser madres, por dar a luz, por tener sí, sí. nuestra relación sanguínea. Estoy muy de acuerdo con lo que mencionó el senador, en el sentido de que en todos estos casos siempre hay que velar por el interés superior del niño. Entonces, desde UNICEF nuestro principio fundamental es guiarse por el interés del niño, o sea, y del niño de vivir en familia, ¿no? Entonces, ahí es lo más importante, y en ese sentido, no sé si es por suma urgencia o no, pero quisiera regresar a lo que comentaba antes, de que la ley de garantía es lo que garantiza a los niños en todo sentido, y es el fundamento de todo sistema legal, ¿verdad? Entonces, por eso es una ley marco, y todo lo que quede bien estipulado y explícitamente acordado de cómo entiende Chile la implementación de los derechos, eso va a dar fundamento a otras discusiones. Entonces, claro, es tan amplio lo que tú mencionas, el sistema de garantías de derechos de los niños, que también contempla la orientación sexual y la identidad de género de los menores de edad, así de amplio. Claro, bueno, a mí me tocó una discusión respecto a un tema que todos hemos ido aprendiendo. Por ejemplo, en el proyecto antidiscriminación, que también me tocó trabajar en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que inicialmente había mucha resistencia, algunos grupos, digamos, más conservadores. Yo no me atrevo a hablar de conservador y progresista. Yo, por ejemplo, soy contrario al aborto. Y soy partidario del acuerdo de unión civil con Estado civil, y soy contrario a cualquier discriminación por orientación sexual e identidad de género. O sea, tampoco me gustan estas etiquetas. Las cosas no son blanco y negro. No son blanco y negro. ¿Sí? Un artículo de Carlos Peña el domingo que me encantó, que lo leí el fin de semana pasado, ¿cierto? Que él decía que uno, en definitiva, no puede tener aproximaciones distintas. Yo, por ejemplo, siempre una lógica progresista, tengo soluciones distintas a temas que son distintos. Entonces, quiero hacer ese alcance. Y en la comisión nosotros tuvimos oposición de algunos grupos muy conservadores, muy fundamentalistas, y yo les decía, pero por favor, ¿cómo va a haber discriminación arbitraria por la orientación sexual de una persona? Si es homosexual, si es lesbiana, si es gay, si es... Estamos hablando de menores de edad en este caso además, o sea, con toda la connotación que implica en un país como este, ir al colegio, ¿cierto?, tener una identidad de género que a lo mejor claramente ni siquiera en su casa todavía han podido resolver. Entonces, a mí en lo personal me parece que una ley así de amplia cubre, digamos, las necesidades que todos tenemos como ciudadanos y los derechos de todos, pero también me parece que es una ley que va a ser difícil de discutir por lo mismo, senador. Bueno, y el otro tema que discutimos justamente incorporarla a la categoría que no puede haber discriminaciones arbitrarias por identidad de género, ¿cierto? Y ahí nosotros conocimos muchos casos de personas, por ejemplo, nunca me voy a olvidar una persona que se llama Andrés, no me acuerdo el apellido en este minuto, pero que me dijo, oye, Pato me trataba, ¿tú te acuerdas de mí? No, la persona tenía barba, en fin. ¿Te acuerdas quién fue tu jefe de campaña en Rancagua cuando tú fuiste candidato a presidente nacional de la juventud? Sí, yo soy. Entonces, esa persona nos contó toda su experiencia, que claro, tenía biológicamente, ¿cierto?, un sexo, pero ella se sentía totalmente de otro. Yo que tengo, entre comillas, fama conservador, yo me jugué en mi región, en Puyuhuapi, que es muy conservador, muchos alemanes, en fin, que una persona transexual fuera candidata a concejala. Sacó primera mayoría. Hoy día mismo tuve una reunión con ella, el alcalde y otras personas, con el subsecretario de Desarrollo Regional por temas de la comuna de Cisne. Entonces, no discriminar. Hemos visto cuántos reportajes en Chilevisión, por ejemplo, tú que has estado ahí varios años en ese canal, de mamás que al principio tenían prejuicios, y contaban cómo su hijo jugaba con la muñeca, que, en fin,
Entonces, yo no digo que intervenirlo quirúrgicamente mientras son menores, por ningún motivo. Yo creo que todo eso tiene que ser voluntario cuando la persona tenga mayoría de edad. Pero naturalmente que no discriminar, ¿ah? No segregar. Y hoy día, desgraciadamente, en los colegios hay mucha crueldad, Sí, hay claro. mucho bullying, siguen ocurriendo estos malos tratos y por lo tanto tenemos que seguir fortaleciendo la línea de protección sin discriminación alguna a todos los niños. Y me imagino que un defensor de la niñez podrá cumplir un rol también Exacto. en este caso. Y la ley de garantía. Hay un tema que preocupa bastante y que es el tema de los abusos sexuales contra menores. Cuando la Fiscalía Nacional entregó a fines del 2016 la cifra, la verdad es que creo que todos quedamos altamente impactados con este 89,7% de que estos abusos sexuales son contra menores. Y ahí es donde también hay un proyecto de la imprescriptibilidad de estos tipos de delitos, porque los menores de edad pasa mucho tiempo para que puedan hacer una denuncia. La visión de UNICEF respecto al tema, ¿cuál es? ¿Debiera prescribir o no prescribir este tipo de delitos en estos casos? Bueno, más allá del sí o no, para el país tiene que ser tolerancia cero a ningún tipo de abuso sexual y sobre todo desde UNICEF para contra los niños. Entonces, toda iniciativa que encamina a sancionar y a prevenir ese tipo de delito, nosotros estamos a favor, por supuesto. Tomando en cuenta que además la mayoría de esos abusos son al interior de los círculos de confianza de los niños, ¿no? La familia, Sí, gente cercana. nuestro estudio mismo, el último de violencia contra los niños, el 71% de los niños reportan haber experimentado algún tipo de violencia, no solamente el abuso y el abuso sexual, no recuerdo exactamente el porcentaje, pero era más de 25%, entonces estamos hablando de, un 9%, perdón, y es dentro del ámbito familiar, ¿verdad? Entonces, son números que, bueno, uno pensando Chile, miembro de la OCDE, o sea, como que es choqueante para extranjeros como Claro. uno, ¿no? Sí. Senador, ¿por qué tiene tanta resistencia a este proyecto de imprescriptibilidad? Mire, lo que pasa es que estamos innovando y cualquier innovación genera temor. Cuando a nivel mundial se planteó en los foros internacionales establecer que los crímenes de lesa humanidad, es decir, cometidos bajo el amparo del Estado, fueran considerados las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, en fin, imprescriptibles, había mucha oposición de muchos juristas que decían, ¿y dónde está la certeza y la seguridad jurídica, etcétera, etcétera? Pero se dieron cuenta que dada la gravedad de los delitos que se cometían bajo el amparo del Estado, para disuadir a los dictadores, a los estados, a violar los derechos humanos, era importante que ellos supieran que se violaban los derechos humanos, iban a correr el riesgo de que de que durante toda su vida iban a poder ser perseguidos penalmente por tribunales internacionales o nacionales. En este caso puntual, la razón es básicamente la siguiente. Tuvimos testimonio de James Hamilton, por Lo tuvimos ejemplo. acá en el programa nosotros ¿Sí? hace algunas semanas. Qué sí. bien. Que fue muy impactante para la comisión, porque él, más allá de su caso, haber sido abusado por Caradima, en fin, nos dijo, en promedio, las personas que son víctimas de abuso sexual se demoran 20 a 30 años en denunciar. Primero porque cuando son niños a veces no saben qué es delito. Segundo porque muchas veces el abusador, lo que tú dices, está dentro de la familia o el círculo cercano, el padrastro, el tío, el vecino, en fin. Y por lo tanto no tienen la libertad y la autonomía para denunciar. Y tercero, porque si a esa persona no se le castiga y el paso del tiempo, la prescripción significa impunidad, esa persona, me refiero al abusador, va a seguir abusando de otros niños. Y desgraciadamente los pedófilos estructurales, No se rehabilitan. muchos de ellos, los estructurales, los ocasionales, se pueden rehabilitar, sobre todo si la actividad en la adolescencia y después pueden cambiar, pero los estructurales, los adultos, generalmente no se rehabilitan, son egosintónicos, tienen un narcisismo, ellos no sienten remordimiento por el daño que generan, incluso creen que le hacen un bien al niño, etcétera, etcétera. Lo que no significa que no deban ser imputables, es decir,
sujetos de responder penalmente por sus acciones. Y por eso, por este hecho puntual, sobre todo que se demoran muchos años, Jimmy Hamilton, y lo digo porque la sesión fue televisada, y él lo ha contado muchas veces, tuvo que estar en muchas terapias, muchas sesiones, gastar muchos recursos, para atreverse a enfrentar esta situación que no es grata y Y aún denunciarla. así dice que no se siente preparado todavía como para mirar atrás y decir, ¿en qué estuve? ¿En qué estuve que salí a contar esto al mundo? Yo sé que tengo una causa, un fin, que es que no pase a otras personas y a otros niños, pero todavía no se siente él aún preparado ni fuerte para poder enfrentarlo. Entonces, esa característica, Mónica, es la que uno dice, acá también tiene que haber una excepción a la regla general. ¿Ah? La razón de los crímenes de lesa humanidad es distinta, pues se cometen bajo el amparo del Estado, ¿cierto? Pero en algunos países la violación a menores está considerada un delito de lesa humanidad. Sí, hay algunos países, algunos estados de Estados Unidos que efectivamente se incorporan como imprescriptibles los delitos sexuales. En Francia se está avanzando en esta línea y en Argentina, pero naturalmente que esto es un tema innovador y por eso siempre esto genera resistencia en el corto plazo, y espero que al mediano y largo plazo esta pelea la ganemos. Bueno, le agradezco a ambos, ¿no? El tema de la agenda de infancia es muy importante para que también la ciudadanía sepan que se está trabajando acá en el Congreso, la mirada que tiene UNICEF, que reitero, durante mucho tiempo fue una mirada de advertencia a lo que se estaba haciendo, de decir que en el Sename no se estaban dando todas las condiciones y lamentablemente, al parecer, se empezaron a tomar las acciones cuando conocimos la cruda realidad de estas decenas de niños que han muerto en hogares del Sename, en hogares dependientes también de alguna forma del Estado. Ojalá que no vuelva a pasar, ojalá que realmente esto que se está discutiendo, la institucionalidad, la subsecretaría, el defensor de la niñez, sea más que eso, más que proyecto. Exactamente. Y vienen dos servicios ahora que se crean, uno el servicio, ¿cierto?, de reinserción para los infractores de ley penal, y dos el servicio de protección que hay del Ministerio de Desarrollo Social, claro, no en una lógica punitiva, sino de restituir los derechos vulnerados al menor, al niño, a la niña, al adolescente, y esos proyectos van a entrar. Por eso, como decía Jai, esta ley es una ley marco, y estos dos servicios son los que nos van a permitir garantizar esos derechos universales e integrales a todos los niños, y no como lo que tenemos hoy día, que las instituciones colaboradoras del Sename no alcanzan a cubrir ni el 40% de los gastos operacionales básicos que tienen personas muchas veces no calificadas trabajando, y las instituciones que no tienen donaciones de privados, desgraciadamente están en condiciones muy precarias, y eso son las futuras personas que cometen delitos, que se suicidan, que entran en la droga, y por eso es tan importante. Necesitamos un cambio de paradigma, un cambio de mirada y construir futuro. Para eso nos sirve lo que nos ha ocurrido hasta ahora. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Y a ustedes también los invitamos para que nos acompañen otro día viernes aquí en Hablando de en TV Senado.